Siguen las repercusiones en el caso de la ministra del Trabajo, Jara, la ministra Jara, que dijo que los sueldos en Chile son muy bajos y que la única forma de solucionarlo es que los empresarios paguen más. Y esto es ridículo, ¿por qué? Porque finalmente nos demuestra el poco conocimiento económico que tiene la ministra del Trabajo, de que no entiende cómo funciona la economía y realmente cómo podemos hacer de que haya mejores sueldos. Todo eso ya lo vimos en el video de ayer, pero aquí hay una cosa interesante y que es que el ministro de Economía la salió a defender. Nicolás Grau respalda el paguen mejor de ministra Jara. Sueldos bajos es un tema estadístico, no de opinión. Y aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que ocurre es que primero la ministra del Trabajo dice que la única forma de que mejoren los sueldos es que los empresarios paguen más. Y eso está mal. ¿Por qué? Y lo podemos demostrar de una forma muy simple. Si realmente todos los empresarios en Chile están coludidos y están pagando sueldos malos, ¿qué puedo hacer yo dado que existe esto? Voy a hacer una empresa, hoy día, ahora, de forma inmediata, y le voy a ofrecer un poquitito más de sueldo a los trabajadores que les pagan mal y que son súper productivos. Y van a venir esos trabajadores a mi empresa y vamos a trabajar y le vamos a ganar a todo el resto de las empresas, porque yo voy a elegir a los mejores porque les pago un poquitito más y de esa forma atraigo a todos los trabajadores productivos. Eso no va a ocurrir. Primero tengo que ser bueno entendiendo en qué rubro estoy y en qué mercado estoy metido y le tengo que ir a ganar a toda la competencia. Lo que nos dice de que no existe esta corrupción de que los empresarios pagan mal. Primera parte. Segunda parte, porque lo que dice la ministra Jara está mal conceptualmente. Segunda parte, no es de que se paguen mal porque los empresarios no quieran pagar más. Se paga mal o el sueldo no alcanza para tanto porque los trabajadores no son tan eficientes como nos gustaría que fueran y por lo tanto no les vamos a estar pagando más. Y también porque no hay suficientes empresas que quieran competir para poder atraer nuevos trabajadores. Esas dos son las causas. Y al mismo tiempo tenemos causas de la demanda fuera de Chile, demanda interna, de las condiciones económicas, de que no hay inversión, no hay plata, no hay dinero, nadie quiere o puede hacer nuevas empresas en Chile porque el gobierno de turno no nos está dando las condiciones para poder surgir y para poder tener crecimiento. Pero esas dos alternativas de hacer que suban los sueldos, ¿cómo las logramos? Si es que los trabajadores no son tan productivos, mayor capacitación, mayor educación. Así de simple. O que no hay suficientes empresas para que contraten y se peleen a los trabajadores subiendo el sueldo, bueno, demos las condiciones para que haya más empresas. Bajémosle los impuestos a las empresas, empecemos a mejorar toda la parte legal y administrativa chilena para darle seguridad a las personas de que Chile es un país confiable, que no es tan confiable. Queremos cambiar la constitución todo el tiempo y ahora aplazamos el cambio de la constitución para 2 años más, que van a estar toda la gente gritando en 2 años más que quieren una nueva constitución. Y eso no nos da la seguridad para poder iniciar actividades y iniciar negocios nuevos en Chile. Entonces, mientras no están las condiciones, claramente los sueldos van a ser malos. Pero, y aquí vámonos a las palabras del ministro Grau, tenemos que ser muy cuidadosos porque el ministro Grau se caracteriza, él es doctor en economía, no sé, claramente con una mirada ultra mega keynesiana, pero ni siquiera aunque sea keynesiano, no sé cómo le dieron el título. Pero él se caracteriza por hacer comentarios económicos que después esconde la mano o dice que no lo decía de esa manera o se desdice o un montón de afirmaciones de que después no es capaz de defenderla. Y aquí no está tratando de pasar un golazo. ¿Por qué? Leamos qué dice bien, por favor. En palabra que es noticia, el ministro de Economía y Fomento y Turismo, Nicolás Grau, conversó con Andrea Moleto y Raúl Agurto. En una entrevista con Radio del Rock respaldó a la titular del trabajo, Janet Jara, frente al cruce que tuvo con el expresidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, que ahí viene toda la discusión de que ella dijo, si queremos subir los sueldos, paguen más. ¿Y, y quiénes son los que pagan buenos sueldos supuestamente? Las empresas relativamente más grandes de Chile, que pagan un poquitito más. Las pymes, que son las que dan la mayoría del trabajo, no pagan tanto. Entonces, cuidado. ¿Y por qué no pagan tanto? Porque no tenemos las condiciones suficientes para poder pagar más. La ministra criticó que el empresariado se resista a una reforma previsional. Por supuesto que no queremos que nos roben los ahorros para nuestra jubilación desde el gobierno. No lo queremos. Y también que el empresariado se resista a una reforma tributaria. Por supuesto que no. Desde la reforma tributaria de Michelle Bachelet, de que el crecimiento de Chile se estancó y pasamos a ser de un país con crecimiento que éramos los jaguares de Latinoamérica,
a ser lo que somos hoy en día, que no le ganamos a nadie. Entonces, lo que decía la ministra Jara era, si realmente quieren que haya inclusión, paguen mejor. O sea, primero está haciendo una relación causal asquerosamente grotesca, donde dice de que la única forma de que haya inclusión es pagando mejor. Mentira. No, eso no es así. Respeten más los derechos de las personas. O sea, ella como ministra del Trabajo está diciendo que no se están respetando los derechos de las personas. Si es que realmente es así, es el deber de su trabajo, ni siquiera deber moral o de que ella es buena gente. No, no, no. Es su pega lograr que se cumplan y que se cumplan los derechos, que se cumplan las leyes. Entonces, ¿por qué no hace su pega? Genial, súper bien. Es el rol también, paguen mejor, respeten más los derechos de las personas. Ella es la encargada de fiscalizarlo, genial. Ese es el rol también de los empresarios. No. A ver, claramente los empresarios tienen un montón de roles y van a querer que sus trabajadores estén bien, porque eso les va a beneficiar también a ellos y también porque los empresarios no son malas personas, también se preocupan de los demás. Pero no porque ella me lo diga y porque paguen mejor por buena voluntad, no, si hay más factores que se tienen que tomar en cuenta. Expresó en un conversatorio organizado por La Tercera y Chile Mujeres. Y aquí empiezan a hacerle las preguntas a Grau. En ese sentido, el ministro Nicolás Grau, ministro de Economía, la respaldó. Es un hecho que los salarios en Chile son bajos. Es un tema estadístico. No es un asunto de opinión, sentenció el timonel de Economía. Palabras fuertes, palabras fuertísimas, hechas por el ministro de Economía. ¿Y cuál es el problema acá? Y aquí viene el golazo que nos está tratando de pasar Nicolás Grau, que nos quiere ganar. Y dice, no, es un hecho de que los sueldos en Chile son bajos. Pero, ¿bajo con respecto a qué? Y esto es lo más importante, porque aquí es donde nos empiezan a engañar. Si, por ejemplo, comparamos la economía chilena, un país en vía de desarrollo que estamos para el gato, y lo comparamos con Suiza, claramente que los sueldos en Chile son mucho más bajos que en Suiza. Eso está claro, no hay lugar a duda. Pero es razonable que nos estemos comparando con un país del primer mundo como Suiza, que tiene un montón de aspectos positivos, de que tiene mucha libertad económica, de que todas sus políticas van a desarrollar a las personas y que las personas puedan hacer realmente lo que son buenas. ¿Es razonable compararnos con Suiza? ¿O en verdad no nos deberíamos de comparar con Suiza? Porque este es todo el tema. Porque cuando Grau dice, es un hecho que los salarios en Chile son bajos, es un tema estadístico, no es un asunto de opinión, lo que está diciendo es que cualquier persona que diga que los salarios en Chile no son bajos, están mal. Y aquí cambiemos el punto de comparación. Y esto es una foto espectacular que publica Juan Pablo Suet, que compara los salarios mínimos en Latinoamérica en el año 2024. Y en esta comparación, Chile está en el tercer lugar. Y miren la comparación que estaba haciendo. Yo, por definición, odio el salario mínimo. ¿Y por qué lo odio? Porque lo que hace es dejar a las personas más vulnerables y con más problemas en el desempleo. ¿Por qué? Porque el salario mínimo hace que tengan que pagar más y por lo tanto a quién vamos a despedir o a quién no vamos a contratar, a las personas más vulnerables y que más lo necesitan. Entonces el salario mínimo no es una buena medida para poder mejorar las condiciones de vida de las personas. Y eso lo hemos analizado en varios videos. Pero acá, tomémoslo como dato, dado que les gusta tanto ocupar los datos y las estadísticas, Chile en la región, comparándonos con la región, es el tercer país en salario mínimo. O sea, bajo esa lógica y bajo la lógica de Grau, ministro de Economía, es un hecho que los salarios en Chile son bajos. Es un tema estadístico, no es un asunto de opinión. Pero si yo me comparo con la región, chuta, el salario mínimo en Chile no es bajo. De hecho, está bastante alto en la región. Estamos en el tercer lugar. Aquí es donde nos empiezan a engañar y a vender la pomada y a meter el dedo en la boca y a decirnos cosas. Porque aparece un ministro de Estado, el ministro de Economía, diciéndonos cómo son las cosas y que así son las cosas. La realidad es diferente, depende de con quién nos estamos comparando. Cuando él dice, no, es que los datos no mienten, nunca mienten. Los datos los podemos manipular y juntar y agregar como nosotros queramos para contar la historia que nosotros queramos. Los datos, cuando somos capaces de entender bien cómo se manejan, cómo funcionan, de dónde provienen, funcionan muy, muy bien.
pero también son un arma de doble filo y lo pueden ocupar para engañarnos. Entonces tengamos cuidado. En términos de salario mínimo, estamos súper bien. Ahora, ¿eso significa que en Chile estamos bien? No, por supuesto que no, porque aquí hay que darle otra vuelta al asunto y analizar un poquitito más y decir si realmente el salario alcanza para vivir bien o no. Y esa es otra pregunta con otras interrogantes, con otro análisis y un video bastante más largo que este video que es más corto. Pero aquí voy con esto y qué es lo que necesitamos y tenemos que estar conscientes y pendientes todo el tiempo de que los políticos de turno no nos engañen. Y en este caso, el ministro de Economía nos quería engañar haciéndonos creer que los salarios en Chile son bajos cuando en la región no son tan bajos. Y cuando el problema de fondo no es tanto los salarios, el problema es qué puedo comprar yo con ese salario. Ahora, él como ministro de Economía, ¿qué debiera estar haciendo? Debiera estar promoviendo la creación de nuevas empresas, promoviendo de que hayan cada vez más y más y más empresas para poder hacer crecer a Chile, de que venga más inversión extranjera. Y lo están haciendo, sí, hacen viajes y no sé qué, pero al mismo tiempo estamos con un gobierno de que lo único que querían era cambiar la constitución y cambiar las reglas del juego. Y eso a qué afecta? Afecta a la confianza que estamos transmitiendo al resto del mundo y previene de que haya nuevos capitales y que haya nuevas personas que quieran invertir en Chile. Entonces es peligroso. Tanto el gobierno como la ministra han destacado su capacidad de diálogo y lograr acuerdos. Ese tono no siempre ha sido correspondido, afirmó Grau. O sea, acá la lógica, y que también es parte del engaño, es que el gobierno y la ministra se han destacado por su capacidad de diálogo y lograr acuerdos. No, si acá no queremos diálogo y acuerdos, queremos sacar al país adelante, así es simple. ¿Cómo lo sacamos adelante? Que haya más inversión, que haya más empresas, que haya más trabajo. Eso es lo que necesitamos. No es tan difícil. Entonces, no queremos acuerdos, queremos lograr esas cosas. Si es que ustedes quieren poner una reforma tributaria que va a disminuir la inversión, disminuir la creación de nuevas empresas y frenar la economía, claramente no va a crecer Chile. Entonces, no podemos lograr acuerdos con ustedes. Tienen que saber dónde están bien puestos los incentivos. Y agregó el ministro Grau, eso era de que realmente logremos estos acuerdos que son indispensables para el país. Es razonable solicitar y responder, sobre todo del mundo de las empresas más grandes, que estén abiertos a estos acuerdos. Manifiesto al titular de Economía. ¿Qué es el problema? Porque le va a pegar el combo y trata de decir que las empresas más grandes son de tal forma y bla, bla, bla. Pero el problema no son las empresas grandes que pagan relativamente hablando sueldos un poquitito más altos. El problema son todo el resto de las empresas en Chile que tenemos que lograr que puedan estar en mejores condiciones, que puedan pagar sueldos mejores, pero no por buena voluntad, sino que lo puedan hacer realmente porque los trabajadores son más eficientes, son más productivos, porque hay un mayor consumo de las personas, porque la economía está saliendo adelante y por lo tanto necesito contratar personas y lo único que voy a poder hacer para poder contratarlas porque me está yendo tan bien es pagarles más para que ellos estén mejores y para que yo pueda vender más. Eso es lo que necesitamos. Pero a los ministros de Economía con doctorado en Economía o a la ministra del Trabajo comunista, claramente no les interesa tanto esto. La pregunta más importante es: ¿qué están haciendo tus políticos hoy para que tú no dependas de ellos en el futuro?